Entonces vamos a hablar sobre testeo genético en cáncer de próstata avanzado. Esta es una presentación que se hizo en AUA. La dio el doctor Leonard Gomela, la doctora Peda Giri. Estos dos son médicos urólogos de la Universidad Jefferson. Y el doctor Matthew Morgan, Todd Morgan, que es profesor de urología oncológica en Michigan. Básicamente, ellos empiezan por hacer un breve recuento de conceptos genéticos que son importantes para poder hablar de cáncer de próstata y de testeo genético en cáncer de próstata. Recordar que el cáncer es una enfermedad genética, no necesariamente que se hereda, pero el daño en donde inicia la enfermedad es en los genes. Requiere una acumulación de variaciones del material genético que vamos a llamar mutaciones, que una sola mutación no es suficiente para que se lleve a cabo el cáncer y que muy probablemente para que un tumor pueda desarrollarse se necesita la acumulación de estas mutaciones y eso va a llevar como resultado a la inestabilidad genética, que es la posibilidad de que esas mutaciones se mantengan en el tiempo y se vayan generando un mayor número de mutaciones, haciendo que el comportamiento de las células de ese tumor sea cada vez más diferente a lo que había originalmente, o lo que llamamos la desdiferenciación. Entonces, ellos hacen un análisis sobre cuáles son los tipos de mutaciones que hay. Recordemos que hay mutaciones somáticas y hay mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas son las que se producen en cualquier célula cuando se va a replicar, se acumulan y no son frecuentes y no son heredadas a la descendencia, a los hijos de ese sujeto, mientras que las germinales se producen en los óvulos, en los espermatozoides, en los gametos, tienen variaciones genéticas, son con las variaciones genéticas con las que nacemos y se transmiten a la descendencia. Este es un cuadro que presentaba Gomela para mostrarnos de dónde venía esto. Y aquí está la teoría del doble golpe. Para que se pueda producir un cáncer se necesita que las dos cadenas del ADN se vean afectadas por algún tipo de mutación. De tal manera que si una sola de las cadenas está afectada, esto no va a ser suficiente para que se genere cáncer. Y se necesita que la acumulación o de dos mutaciones somáticas o de una mutación somática más una mutación germinal se lleve a cabo para que se pueda ver la afectación de un sujeto por cáncer. Por último, la explicación de lo que es la inestabilidad genética es lo que hace que se vayan formando y acumulando mutaciones en los tumores, hace que las células tumorales sobrevivan y se dividan a una tasa mayor que las células normales de nuestro cuerpo y hace que esa acumulación de mutaciones pueda evitar los mecanismos de reparo que tiene el cuerpo para evitar que estas mutaciones lleven a la degeneración de ese linaje celular. Recordemos un poco cómo se produce el cáncer. Hay una parte de organización del epitelio del acino prostático en el cual por diferentes mecanismos, pueden ser células proinflamatorias o por efectos proliferativos de la luz del acino, lleva a que esas células empiecen a cambiar la manera en la que se dividen y existe ese primer cambio que es la neoplasia intraepitelial prostática, que nos hace pensar en que esas células pueden llegar a diferenciarse lo suficiente como para perder sus características iniciales, perder la capacidad de ser columnares, de tener una adhesión en ellas y traspasar la membrana basal del acino para finalmente formar nuevos acinos o simplemente sobrevivir en el intersticio celular del tejido prostático y de esa manera formar cáncer. Lo que sabemos es que para que esas cosas se puedan dar, pues hay diferentes mutaciones que pueden estar asociadas. Por ejemplo, aquí vemos cómo las mutaciones asociadas al PTEN, las mutaciones asociadas al sistema del fosfatidinoinositol K3 o de la KT o la proteína P27 va a hacer que se mantenga un factor pro-proliferativo en el núcleo de la célula prostática y de esa manera esos cambios genéticos son los que llevan a que el material genético de esa célula prolifere de una manera anormal y de esa manera formar el cáncer de próstata. Entonces podemos ver
que cada uno de esos cambios de los que yo estoy hablando va a estar determinado por mutaciones de diferentes genes. Aquí vemos, por ejemplo, como en un principio puede ser PTEN, pero muy posteriormente podemos estar hablando de otro tipo de mutaciones, como mutaciones en el LRB1 o mutaciones de la proteína P53, que nos llevan como a hacer diferentes grupos de personas que van a tener un perfilamiento genético y un comportamiento de ese epitelio que estemos viendo de una manera diferente. Este es un estudio muy interesante que sale en el 2015 del Dr. Robinson y colaboradores, una colaboración internacional, 3,400 centros, más de 200 pacientes a los que se les hace a sus tumores secuenciación completa del genoma en muestras de ganglios linfáticos, metástasis óseas y metástasis viscerales. Ellos van buscando mutaciones del PI3K o del receptor androgénico o de los genes de reparación del ADN, pero adicionalmente también otros genes como el WNT o la vía del WNT o del ciclo celular. Y lo que ven ellos es que alcanzan a identificar mutaciones somáticas en el 90%, más del 95% de los pacientes como desencadenantes del tumor, y de estas básicamente las fusiones de genes parecen ser que es lo más importante en un momento inicial, y identifica genes, por ejemplo, como los genes de reparación del ADN, hasta en un 20% de los pacientes en los que hay mutaciones en cáncer de próstata, mutaciones accionables del cáncer de próstata resistente a la castración. Esto nos hace pensar que lo que hay en cáncer de próstata es que el comportamiento genético va a ir cambiando a medida que el tumor se va desdiferenciando y va avanzando y va teniendo un comportamiento diferente, de tal manera que nosotros, en teoría, podríamos predecir el comportamiento de ese tumor de acuerdo a las mutaciones genéticas que tenga inicialmente. Y de la misma manera, la identificación de esos genes nos va a poder ir hablando sobre la resistencia de medicamentos centrados, por ejemplo, en el receptor androgénico y la posibilidad de empezar con medicamentos diferentes de manera más inicial, o sea, ir direccionando los tratamientos de acuerdo al perfilamiento genético que puede tener ese paciente. Por último, demostrar cómo ya casi que podemos hacer una línea en el tiempo en la cual las mutaciones que van apareciendo se van a poder ir asociando a etapas más avanzadas de ese tumor, y de esa manera poder tratar de identificar medicamentos o terapias que sean más efectivas que simplemente una secuenciación dada para todo el mundo. Entonces, ¿a quién se le debe hacer testeo genético en cáncer de próstata? Según la NCCN, el cáncer de próstata metastásico se debe hacer a todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Y eso es muy importante que lo sepamos. O sea, en cáncer de próstata avanzado, lo ideal es que tuviéramos una información de cuáles son las mutaciones heredadas que puede tener ese paciente. Asimismo, la historia personal de cáncer de próstata Gleason mayor a 7, o que tengan un familiar de primer grado con cáncer de ovario, cáncer de páncreas o cáncer de próstata metastásico, que ese paciente tenga intraductal cribriforme, ese familiar, o historia de cáncer de seno en menores de 50 años, y más de dos familiares con cáncer de próstata o cáncer de seno, todos los judíos Ashkenazi, por la gran incidencia que tienen de este tipo de mutaciones, y la historia en el paciente de cáncer intraductal o cribriforme. Entonces, en el diagnóstico inicial es cuando nos debemos preguntar esto, y ya vamos a ver por qué. Y lo ideal es que entre más temprano tengamos la información de cuáles son los genes de la línea germinal que están alterados, va a ser mejor al paciente. Aquí vemos también cómo se recomienda ese testeo genético dependiendo de ciertas cosas y dependiendo de la estadificación inicial del cáncer. Y esto con respecto a testeo germinal. Ahora, con respecto a testeo somático, tenemos estos diferentes paneles como el Oncotype, el Prolaris, el Decipher, el Decipher Potros y el Promark, y otros más, que son marcadores que nos van a poder ya dar información genética del tumor, no de los genes que trae el paciente,
sino del tumor respectivamente. Este es un consenso que hace ASCO con respecto a cómo utilizar este tipo de marcadores tumorales. Hacen unas preguntas y es cómo se desempeñan en vigilancia activa, cómo se desempeñan para saber si el cáncer de próstata es clínicamente significativo, si existen marcadores que nos permitan decir a este le va mejor con radioterapia que o con cirugía, y cómo es el comportamiento respecto a resonancia magnética para determinar riesgo. Aquí están la utilización de estos 4 tipos de testeo genético en el tumor, y lo que vemos es que las recomendaciones que hace este consenso es que aún no estamos muy bien para poder decir a todos los pacientes hay que hacerles este testeo de rutina, hay que tratar de ponernos en un escenario en donde pueda cambiar el tratamiento que le voy a administrar al paciente. Ninguno de los paneles tumorales que hay, genéticos tumorales que hay en este momento, es mejor que el otro, y siempre hay que tener en cuenta el costo que tienen estos marcadores, pues es un costo importante y es trascendental poder saber cuál es la pregunta que yo quiero responder. Ahora, con respecto a la búsqueda de mutaciones que en el paciente ya metastásico propiamente dicho, tenemos una serie de limitaciones. El tiempo desde la biopsia del tumor primario a la progresión hace que a veces devolvernos a buscar esos genes en el material genético primario sea imposible porque el material genético ya se ha dañado o porque simplemente el material ya no lo podemos acceder. Y cuando el paciente ya es metastásico, la obtención de material genético suele ser difícil. Las metástasis óseas son difíciles de procesar porque tienen que ser sometidas a un proceso de calcificación que con frecuencia daña el material genético al que tenemos acceso. El acceso a los ganglios no siempre es fácil y el estado funcional de los pacientes no siempre permite que podamos tener biopsias de ese tejido. La respuesta que podría ser la biopsia líquida aún tiene más preguntas que respuestas y parece ser que va a depender en muy buena medida del volumen tumoral que tenga el paciente. Ahora bien, ¿qué nos dicen las guías? Pues las guías nos dicen hay que hacer testeo genético a los pacientes como los que se determinaron anteriormente, pero solo la del NCCN nos dice cuáles buscar, que busca genes del MMR y BRCA1 y 2, y ninguna nos dice de qué manera buscar ese material genético. No nos dicen si lo sacamos de tejido, de RNA circulante, de biopsia líquida. No es algo que esté todavía muy claro cómo acceder a esa información genética. Lo que sí sabemos es que usualmente las mutaciones del tumor primario, lo que haría importante tener una información genética de ese tumor primario, tiene una muy buena concordancia con las mutaciones de las metástasis, de tal manera que la información genética que tengamos del tumor primario nos va a servir muy probablemente para tomar decisiones en el escenario del cáncer de próstata metastásico. Por último, traigo a colación los dos estudios en los cuales el testeo genético en cáncer de próstata avanzado tiene unas implicaciones terapéuticas ya determinadas por la FDA. El primero es el olaparib, el uso de olaparib que busca mutaciones BRCA1 y BRCA2, y lo que nos da, lo que para mí es importante de esto es cómo definitivamente cuando hay estas mutaciones el paciente tiene un mejor resultado, pero sobre todo quiero hacer énfasis sobre esta dificultad que tenemos para obtener el tejido y para tener una mutación. Y finalmente solo el 8.7% de los 4.400 pacientes que quisieron ver en un principio para acceder a olaparib pudieron ser llevados a este tipo de tratamiento por la dificultad que hay para hacer este testeo. Básicamente lo que muestra el olaparib es que la progresión, la supervisión libre de progresión, la supervivencia libre de progresión es mejor con olaparib en los pacientes que tienen mutación del BRCA1 y BRCA2. Lo mismo ocurre con la supervivencia global y con la probabilidad de progresión radiográfica. Y por último, traer a colación el rucaparib, que también se hace en un estudio de fase 2 en los pacientes con mutaciones BRCA1 y BRCA2, y nos demuestran una respuesta radiográfica que es más o menos del 50% para los pacientes que tenían la mutación,
y con una eficacia global con respecto a la disminución del PSA, que está más o menos alrededor del 54%. Así que, en conclusión, la identificación de mutaciones en cáncer de próstata permite individualizar el tratamiento. La mayoría de las mutaciones están en los genes del receptor androgénico, aunque existen otras vías que son muy importantes. Aproximadamente el 80% tienen que ver con el receptor androgénico. El 90% de los casos se puede encontrar un gen inicial en la secuenciación completa. No se ha podido definir por completo cuáles deben ser los genes que se deben buscar y en qué momento hacerlo. Tampoco está claro el tipo de tejido que debe ser utilizado y definitivamente las alternativas terapéuticas son los que nos van a hacer buscar estas mutaciones de una manera más propositiva. Muchas gracias.